proseguimos con la técnica de ProMarker. Esta vez vamos a aplicársela a lo que sería el rostro de la figura, y para eso lo primero de todo que tenemos que hacer es hacer un pequeño estudio de lo que serían las distintas posiciones de la sombra, ¿vale? En este primer ejemplo que os voy a poner yo aquí no tiene pelo, ¿vale? Con lo cual simplemente vamos a hacer un estudio de lo que serían las sombras propias del figurín. Entonces, habíamos hablado en su día en clase, habíamos dicho que las principales sombras que vamos a tener, bueno, yo os muestro esta ampliación. Habíamos dicho que eran las zonas pertinentes a todo el espacio que hay entre el ojo y las cejas, ¿vale? Daros cuenta que ahí está toda la cuenca del ojo, y por lo tanto, dependiendo la prominencia de la frente, pero normalmente suele haber una zona más extensa de sombra. Después, otra sombra que se puede generar suele ser el tabique nasal, ¿sí? Dependiendo lógicamente de dónde venga la iluminación, o de dónde, si viniese de la parte izquierda, de la parte derecha o de la central, pues esto ya lo hemos estudiado en su día, por lo tanto no voy a volverlo a repetir. Yo simplemente ahora lo estoy colocando de forma simétrica, un poco para explicaros cuáles serían las zonas que nos pueden interesar, ¿verdad? Bien. Y después también teniendo en cuenta que esta zona suele ser bastante lumínica en caso de que la luz venga frontal, y si no, se va desplazando esa parte lumínica en relación al tabique. Otra parte también que tenemos con bastante profundidad de sombra suelen ser todo lo que tiene que ver con lo que hay entre la boca y la nariz, ¿vale? Y por lo tanto nos quedarían distintas zonas más oscuras o más claras según nosotros necesitásemos. Y por último, otra zona que también tenemos que tener en cuenta es justo donde se pronuncia, o sea, aquí hay el saliente del pómulo, hay gente que lo tiene más marcado, hay gente que no lo tiene, pero bueno, supongamos que sea también parte de la sombra que genera nuestro propio labio. Y por último, dependiendo el saliente de los pómulos, puede tener también un sentido, una cierta sombra, sobre todo para siluetear la forma de lo que sería la mandíbula del figurín. ¿Por qué lo hago aquí? Porque yo creo que lo entendéis mejor visto así en ampliación, ¿vale? Pero lógicamente donde nos interesa aplicarlo pues es en el figurín al tamaño que nosotros proporcionamos. En este caso pues vamos a utilizar el mismo ProMarker que utilizamos por la mañana, que sería el avena. Y lo primero que haríamos, ojo, porque aquí al no haber pelo no hay sombras arrojadas, pero si hubiese pelo después también tendríamos que hacer una ampliación de estas sombras que acabamos de ver de por sí, hacer esta ampliación al resto del figurín, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso lo primero que tenemos que hacer es aplicar, ¿vale? Lo que sería la base. Entonces, para la base no hace falta de momento sombrear especialmente. Lo que sí vamos es haciendo un cálculo para que no se nos vaya secando la zona. Yo ya voy a meter también algunas zonas. Ojo, no metáis los ojos, porque los ojos tenéis que tener en cuenta que tienen que llevar el blanco, ¿vale? Si no, otra opción es yo aquí, porque ya está hecho el dibujo a ordenador,
¿vale? Está hecha los lineales con tinta, pero si no, lo que podría haber hecho es primero relleno con, con el rotulador y después dibujo encima con la técnica correspondiente, ya sea esta o ya sea la que yo plantee, ¿verdad? ¿Vale? Bien, pretendemos, como siempre, que no nos queden esos escalonados que hablábamos en el anterior tutorial. También pretendemos que no se nos salga mucho. Daros cuenta que aquí después, si llevásemos pelo otras técnicas por encima, pues lógicamente podríamos jugar con ese pequeño fallo, ¿verdad? Bien, vamos como siempre a dejar lógicamente que seque un poco y después a continuación lo que hacemos es procedemos a aplicarle un color más oscuro. Yo en este caso os vuelvo a decir, lo voy a hacer como lo hice por la mañana, le voy a dar más oscuridad con una segunda capa, o sea, con un segundo pase del mismo avena, y después a continuación, si necesitamos profundizar más las sombras, pues entonces tendríamos que irnos a ya un rotulador diferente. Ahora que ya en principio ya ha secado, ¿vale? Os fijáis que se nos ha provocado como siempre ese desborde, ¿vale? Eh, pues ahora lo que vamos a hacer es profundizar en las zonas que nos interesan y por lo tanto yo esta vez ya sin tanta prisa entre comillas porque se me vaya secando, pues puedo ir haciendo un poquito más preciso lo que me interesa. Vamos a lanzar unos lineales por aquí más oscuros. Vamos a lanzar un lineal en la parte de abajo, por ejemplo ahí, y por ejemplo aquí. Os fijáis cómo el simple hecho ya de aplicar estas sombras ahora se van a secar, se van a reabsorber parcialmente, pero os fijáis que ya empezamos a conseguir un poquito más de volumen dentro de nuestro rostro, ¿verdad? Bien, en caso de que esa cantidad no fuese suficiente, porque no conseguimos el efecto que buscamos, pues siempre podemos seleccionar uno de los rotuladores que tengamos más oscuros. Yo en este caso, bueno, si me deja coger el ámbar, os fijáis que se me está desmontando. A ver si consigo liberarlo ahora. Perfecto. Bien. Bueno, que quiero conseguir una tonalidad un poco más oscura, pues bueno, o con el ámbar, o por ejemplo, por la mañana creo que había sido el albaricoque el que había cogido. Bien, entonces vamos a probar con el albaricoque mejor. Y os fijáis que me interesa conseguir una profundidad mayor, pues entonces aplico con este y de esta manera lo que estoy haciendo es marcando la zona que voy a querer que tenga más presencia de sombra. En este caso, si yo quisiese incluso, bueno, aquí no hay pelo, ya os vuelvo a decir, me estoy yo tomando la libertad de imaginarme que me venga la sombra desde
la parte de la derecha, por lo tanto la iluminación nos vendría de esta parte, igual que lo hicimos por la mañana, ¿verdad? Con lo cual con esto conseguiríamos pues promocionar un poquito esa impresión lumínica que necesitamos. Y ya os digo, la vamos haciendo nosotros en ganancias según nos interese. En siguientes vídeos lo que pretendo también es hacer reservorios de luz, pero aquí también podríamos hacer reservorios sin ningún problema. Lógicamente aquí nos faltarían las cejas, nos faltarían los ojos, nos faltaría los labios, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta porque yo no los he tocado. De momento estoy simplemente tratando lo que sería el tema de la piel.